El debate en el programa Espejo Público comenzó bajo la premisa de ofrecer un análisis en profundidad de las tensiones que han definido la relación entre dos de las figuras más relevantes del panorama político español: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La expectativa era clara: brindar un espacio para que los expertos y los invitados desmenuzaran las razones políticas, estratégicas y personales que han alimentado este enfrentamiento. Sin embargo, lo que en un principio parecía un ejercicio de reflexión acabó derivando en un intercambio cargado de tensiones, marcado por comentarios personales, gestos polémicos y un tono que, en ocasiones, rozó lo confrontacional, dejando en evidencia las divisiones no solo entre los líderes políticos, sino también entre los propios participantes en el plató. El detonante de este encendido debate fue una escena captada durante la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos, un foro destinado a coordinar políticas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En un momento aparentemente trivial, las cámaras lograron captar un saludo breve, carente de calidez y estrictamente protocolario entre Sánchez y Ayuso. Este gesto, que podría haber pasado desapercibido, adquirió un simbolismo inesperado al convertirse en el punto de partida para un análisis que exploró tanto el trasfondo político como las implicaciones personales de esta relación. En pocos segundos, aquel saludo frío se transformó en un símbolo de la creciente distancia entre dos líderes cuyas visiones del país no podrían ser más opuestas. Desde el inicio del debate, las opiniones estuvieron cargadas de pasión. Toni Cantó, quien tuvo una intervención destacada, aportó una perspectiva directa y contundente basada en su experiencia trabajando de cerca con Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Según Cantó, la tensión entre ambos líderes no es un hecho fortuito, sino el resultado de una estrategia calculada, especialmente por parte de Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez quien decide llevar esta pugna política al terreno de la confrontación directa con Isabel Díaz Ayuso. No es casualidad, es una maniobra deliberada, afirmó con seguridad. Según su análisis, esta estrategia responde a un intento de Sánchez por desviar la atención de otros problemas nacionales, utilizando a Ayuso como un rival que puede polarizar a la opinión pública. No obstante, Cantó destacó que esta táctica ha tenido un efecto contrario al esperado. Lejos de perjudicarla, ha fortalecido a Ayuso, quien ha sabido capitalizar esta confrontación para proyectarse como una figura clave dentro del Partido Popular y como un líder de alcance nacional. La intervención de Cantó no se limitó a señalar la intencionalidad de Sánchez, sino que también analizó la respuesta de Ayuso, calificándola de brillante en términos estratégicos. Según él, la presidenta madrileña ha demostrado una habilidad política excepcional al convertir cada enfrentamiento en una oportunidad para reforzar su posición tanto en Madrid como en el ámbito nacional. Ayuso entiende perfectamente el juego político. Sabe que este choque no solo le beneficia en su papel como presidenta autonómica, sino que también la posiciona como una líder capaz de desafiar al presidente del gobierno en un escenario mucho más amplio, añadió Cantó. Este enfoque ha permitido a Ayuso consolidarse como un referente del centroderecha español, ganándose el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía que ven en ella una alternativa clara al liderazgo de Sánchez. El análisis de Cantó generó reacciones mixtas entre los participantes en el programa. Algunos coincidieron en que Sánchez ha adoptado una estrategia de confrontación como parte de su narrativa política, mientras que otros defendieron que Ayuso ha contribuido activamente a escalar las tensiones, utilizando su estilo combativo y directo para provocar al presidente. Este intercambio de opiniones dejó en claro que la relación entre Sánchez y Ayuso no solo divide a los políticos, sino también a los analistas, los medios de comunicación y, en última instancia, a la sociedad española. A lo largo del debate, se analizaron en detalle los gestos, las palabras y las decisiones políticas que han marcado esta relación. El frío saludo durante la conferencia de presidentes se interpretó como una metáfora de la falta de comunicación y entendimiento entre ambos líderes. Para algunos, este gesto simboliza la incapacidad de Sánchez y Ayuso para construir puentes en un momento en el que el país necesita unidad más que nunca. Para otros, representa un enfrentamiento inevitable entre dos proyectos políticos diametralmente opuestos: el progresismo centralista de Sánchez frente al conservadurismo autonómico de Ayuso. Más allá del simbolismo del saludo, el debate también abordó cuestiones de fondo, como las implicaciones políticas de este enfrentamiento. Algunos participantes argumentaron que la polarización generada por la relación entre Sánchez y Ayuso ha contribuido a exacerbar las divisiones en la sociedad española, alimentando un clima de confrontación que dificulta el consenso. Otros, en cambio, defendieron que este tipo de confrontaciones son parte inherente del juego político y que, en última instancia, permiten a los ciudadanos identificar con mayor claridad las diferencias entre los líderes y sus proyectos.
El debate no estuvo exento de momentos de tensión entre los propios participantes, reflejando cómo este enfrentamiento político se ha trasladado al terreno mediático y ha polarizado la opinión pública. Las intervenciones se sucedieron en un clima de creciente intensidad, con análisis que iban desde la estrategia política hasta consideraciones más personales sobre el carácter y el estilo de liderazgo de Sánchez y Ayuso. Algunos defendieron que Sánchez ha demostrado un liderazgo pragmático y orientado al consenso, mientras que otros lo acusaron de utilizar la polarización como una herramienta para consolidar su base de apoyo. De manera similar, Ayuso fue presentada por unos como una líder combativa y eficaz, capaz de conectar con los ciudadanos, y por otros como una figura polarizadora que prioriza la confrontación sobre la cooperación. En definitiva, el debate en Espejo Público dejó al descubierto las complejidades y las contradicciones de la relación entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Lo que comenzó como un análisis político terminó siendo una exhibición de las tensiones personales, las estrategias políticas y las dinámicas mediáticas que han definido este enfrentamiento. El frío saludo entre ambos líderes, lejos de ser un simple gesto protocolario, se transformó en un símbolo de una división que trasciende lo político y refleja las profundas fracturas en la sociedad española. Al final, quedó claro que esta relación seguirá siendo un tema central en el debate público, marcando el rumbo de la política española en los próximos años. Mientras Toni Cantó desplegaba con detalle sus argumentos sobre la estrategia política que, según él, Pedro Sánchez había adoptado para enfrentar a Isabel Díaz Ayuso, la conversación tomó un giro relevante cuando Susana Griso, presentadora del programa y reconocida por su capacidad de análisis incisivo, decidió intervenir. Griso, con su habitual tono mesurado pero firme, ofreció una perspectiva histórica sobre la dinámica entre los dos líderes, remontándose los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, un periodo que marcó profundamente la política española y donde las diferencias entre Sánchez y Ayuso comenzaron a hacerse más evidentes y notorias. Según Griso, la confrontación no surgió de manera espontánea, sino que respondió a un cálculo político por parte del presidente del gobierno. En su análisis, Pedro Sánchez intentó, en su momento, desplazar a Pablo Casado, entonces líder del Partido Popular, del centro de atención política, utilizando a Díaz Ayuso como una figura de contraste. Ayuso, en aquel momento, se había convertido en una de las voces más visibles de la oposición, especialmente por sus posturas en la gestión de la crisis sanitaria, que desafiaban abiertamente las políticas impulsadas desde el Ejecutivo Central. Pedro Sánchez pretendió ningunear a Casado dándole protagonismo a Ayuso, pensando que su postura controvertida en la gestión de la pandemia terminaría por desgastarla. Sin embargo, lo que ocurrió fue justo lo contrario. Ayuso no solo no se dejó intimidar, sino que respondió con una contundencia que dejó claro que estaba preparada para cualquier desafío político, explicó Griso. La intervención de Griso no solo aportó una lectura estratégica de los movimientos políticos de Sánchez, sino que también destacó la capacidad de Ayuso para aprovechar la situación en su beneficio. Según la presentadora, mientras Sánchez buscaba debilitar a Casado, Ayuso emergió como una líder con un estilo propio, capaz de conectar con amplios sectores de la sociedad y de consolidarse como un referente político dentro del Partido Popular. Lo que Sánchez no anticipó es que Ayuso se fortalecería tanto que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la política nacional, incluso eclipsando a Casado en ciertos momentos, añadió, subrayando cómo los intentos del presidente del gobierno por controlar el panorama político terminaron teniendo consecuencias inesperadas. En ese contexto, el debate en el plató se intensificó, especialmente cuando Gonzalo Miró, colaborador habitual del programa, tomó la palabra. Con su estilo directo y provocador, Miró soltó un comentario que, en un principio, podría haber parecido inocuo, pero que rápidamente elevó la tensión en el estudio. «Pobre Isa», dijo, refiriéndose a Díaz Ayuso con un tono que algunos interpretaron como irónico. Aunque el comentario no parecía destinado a generar polémica, su efecto fue inmediato y palpable. El ambiente, que ya estaba cargado debido a la naturaleza del debate, se tensó aún más cuando Susana Griso, visiblemente molesta, reaccionó al comentario con firmeza. «Lo de Isa me parece una manera muy poco respetuosa de referirse a una líder política», afirmó Griso, dejando claro su descontento. Su tono, aunque profesional, reflejaba una mezcla de incredulidad y reproche, especialmente porque el uso de un diminutivo para referirse a una figura política de la relevancia de Díaz Ayuso podía interpretarse como una falta de consideración hacia su posición y su trayectoria. La reacción de Griso no solo puso de manifiesto su malestar, sino que también generó un silencio incómodo en el plató, mientras todos esperaban la respuesta de Miró. Lejos de amedrentarse, Gonzalo Miró respondió con su habitual seguridad, defendiendo su postura y, de paso, cuestionando la reacción de Griso. «Bueno, tú siempre me acusas de ser despectivo con los políticos, y este no es el primer día que lo haces», replicó, sin intentar suavizar sus palabras. Su respuesta, aunque directa,
añadió una nueva capa de tensión al debate, ya que implicaba no solo una defensa de su comentario, sino también una crítica velada a la actitud de Griso, sugiriendo que su reacción era exagerada o incluso personal. El intercambio entre Griso y Miró se convirtió en el centro de atención durante varios minutos, eclipsando temporalmente el tema principal del debate. Los demás participantes en el plató, inicialmente sorprendidos por la intensidad del enfrentamiento, comenzaron a intervenir, algunos para apoyar a Griso y otros para respaldar, al menos parcialmente, el punto de vista de Miró. Esta situación reflejó cómo incluso los detalles aparentemente menores, como el uso de un diminutivo, pueden desatar debates intensos cuando se insertan en un contexto político tan polarizado como el actual. En el trasfondo de esta discusión, se evidenció una cuestión más amplia: la forma en que los líderes políticos son percibidos y tratados en los medios de comunicación. Mientras algunos defendieron que comentarios como el de Miró eran inofensivos y formaban parte del lenguaje coloquial que muchas veces se utiliza en los debates televisivos, otros argumentaron que reflejaban un problema más profundo de falta de respeto hacia las figuras políticas, especialmente cuando se trataba de mujeres en posiciones de poder. Al final, el incidente sirvió para ilustrar cómo los debates políticos en España no solo están marcados por las diferencias ideológicas y estratégicas entre los líderes, sino también por las dinámicas personales y emocionales que surgen en los espacios mediáticos. La tensión entre Griso y Miró, aunque anecdótica en comparación con el tema central del debate, dejó al descubierto las complejidades de la discusión pública en un contexto político cada vez más polarizado y mediático. Y aunque el programa eventualmente volvió a centrarse en la relación entre Sánchez y Ayuso, el incidente dejó una huella palpable, recordando a los espectadores que, en política y en los medios, hasta los detalles más pequeños pueden tener un impacto significativo. El intercambio entre Susana Griso y Gonzalo Miró, que en un principio parecía una discusión anecdótica dentro de un debate más amplio sobre las dinámicas políticas entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, terminó escalando de manera inesperada hasta convertirse en el punto central del programa. Lo que comenzó como una observación aparentemente trivial acerca del uso del apodo Isa para referirse a Díaz Ayuso pronto derivó en un enfrentamiento cargado de tensiones personales, cuestionamientos sobre el respeto en el lenguaje y una exploración de cómo los diminutivos y apodos pueden influir en la percepción pública de las figuras políticas. Griso, quien desde el inicio mostró una postura firme y una evidente incomodidad ante el comentario de Miró, argumentó que el uso de Isa no era un simple término coloquial, sino un recurso que en muchas ocasiones había sido empleado de forma peyorativa contra Díaz Ayuso. Según la presentadora, este tipo de apodos, aunque puedan parecer inofensivos, en realidad funcionan como herramientas de deslegitimación que buscan minimizar la autoridad y el impacto de una figura política. Siempre será mejor Isa que Ida, pero tú sabes perfectamente cómo se ha utilizado ese término en su contra, señaló Griso, haciendo alusión a otro apodo despectivo que había circulado en redes sociales y que buscaba caricaturizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su tono, aunque conciliador, dejaba entrever un malestar profundo, no solo por el uso del apodo en sí, sino por lo que éste representaba dentro del contexto político y mediático. Por su parte, Gonzalo Miró no mostró intenciones de retroceder en su postura. Con un tono calmado pero firme, defendió que el uso de Isa no tenía una intención despectiva, sino que respondía a una forma coloquial y familiar de referirse a Díaz Ayuso, algo que, según él, no debía interpretarse como una falta de respeto. Sé que no te gusta que se le llame Isa, pero tampoco creo que sea tan grave. Es un término coloquial, nada más, argumentó, tratando de restar importancia al asunto. Sin embargo, su intento de desdramatizar el debate pareció tener el efecto contrario, ya que Griso, lejos de calmarse, respondió con mayor vehemencia, insistiendo en que el contexto y las intenciones detrás del uso del apodo eran cruciales para entender su impacto. La tensión en el plató alcanzó su punto culminante cuando Griso, en un intento de ilustrar su argumento de manera más personal y directa, le planteó a Miró una pregunta que buscaba hacerlo reflexionar sobre cómo él mismo percibiría un trato similar. ¿Te gustaría que te llamaran Gonqui?, preguntó, con un tono que mezclaba ironía y desafío. La elección del apodo no fue casual. Griso buscaba con ello evidenciar cómo un diminutivo infantilizado podía percibirse como una forma de menosprecio, dependiendo del contexto y de la relación entre las partes. La pregunta generó un silencio momentáneo en el plató, mientras los demás colaboradores y analistas presentes observaban con expectación la reacción de Miró. Miró, sin embargo, no mostró signos de incomodidad y respondió con una aparente serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. No tengo problema con que me llamen Gonqui o Gonza, no me afecta, replicó, tratando de desactivar la carga emocional de la discusión y reafirmando su postura de que el uso de apodos no debía ser motivo de conflicto. Su respuesta, aunque directa, no logró apaciguar a Griso, quien replicó de inmediato con una sentencia tajante que dejó claro dónde trazaba la línea en cuanto al respeto personal.
Pues nunca me llames Susi, porque no te lo voy a perdonar, afirmó, con un tono que reflejaba tanto su molestia como su determinación de no permitir que el asunto se trivializara. Este intercambio, aunque breve en comparación con el resto del debate, tuvo un impacto significativo en la dinámica del programa. Por un lado, evidenció las tensiones subyacentes entre Griso y Miró, sugiriendo que el desacuerdo sobre el uso de un apodo era solo la manifestación superficial de diferencias más profundas entre ambos colaboradores. Por otro lado, puso de relieve una cuestión más amplia sobre el papel del lenguaje en el ámbito político y mediático, y cómo las palabras y los gestos, por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto considerable en la percepción pública de los líderes y en las dinámicas de poder. La discusión no solo polarizó a los participantes en el plató, sino que también generó una ola de reacciones entre los espectadores, quienes comenzaron a manifestar sus opiniones a través de las redes sociales. Algunos respaldaron a Griso, argumentando que su postura era necesaria para defender el respeto y la seriedad en el tratamiento de las figuras políticas, especialmente en un contexto mediático donde las mujeres en posiciones de poder suelen ser objeto de deslegitimación. Otros, en cambio, consideraron que la reacción de Griso había sido desproporcionada y que el uso de Isa no tenía la carga negativa que ella atribuía al término. El debate sobre el uso del apodo derivó en una conversación más amplia sobre cómo los medios de comunicación contribuyen a moldear la imagen pública de los líderes políticos. Algunos colaboradores señalaron que los apodos y diminutivos, aunque puedan parecer inocuos, son parte de un arsenal simbólico que a menudo se utiliza para influir en la percepción de la audiencia, ya sea para humanizar a una figura política o para restarle autoridad. En el caso de Díaz Ayuso, el uso de Isa había sido interpretado por muchos como un intento de reducir su impacto político, presentándola como una figura más cercana pero menos imponente. Al final, el incidente dejó una huella palpable en el plató, no solo por la intensidad del intercambio entre Griso y Miró, sino también por las reflexiones que suscitó sobre el papel del respeto y el lenguaje en el debate público. Aunque el programa eventualmente retomó el tema principal sobre la relación entre Sánchez y Ayuso, el enfrentamiento entre Griso y Miró se convirtió en uno de los momentos más comentados del debate, tanto por la tensión que generó como por las cuestiones de fondo que puso sobre la mesa. En retrospectiva, este intercambio sirvió como un recordatorio de cómo las discusiones políticas, incluso en un contexto mediático, están profundamente influidas por las dinámicas personales y emocionales de los participantes. Más allá de las posturas ideológicas o los análisis estratégicos, el respeto mutuo y la sensibilidad hacia los matices del lenguaje siguen siendo elementos fundamentales para mantener un debate constructivo y significativo en una sociedad cada vez más polarizada. Cuando parecía que la tensión en el plató había alcanzado su límite, Gonzalo Miró sorprendió a todos con un comentario que elevó aún más la incomodidad en el ambiente y dejó a los presentes en silencio. Con un tono que mezclaba un reproche velado con una aparente ironía, dijo: «Ya lo he dicho, y ya me lo reprochaste antes. No hace falta que te pongas tan seria ni tan amenazante para decírmelo». Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en el estudio, donde el ambiente, ya caldeado por el intercambio previo, se volvió aún más tenso. La reacción fue inmediata, aunque no expresada con palabras. Los colaboradores presentes evitaron intervenir, algunos mirando hacia el suelo o sus notas, mientras que otros simplemente cruzaban los brazos o desviaban la mirada, conscientes de que cualquier comentario en ese momento podría intensificar aún más el enfrentamiento. Susana Griso, quien había intentado mantener la compostura a pesar de su visible incomodidad durante los minutos anteriores, permaneció en silencio tras el comentario de Miró. Sin embargo, su expresión facial decía mucho más de lo que las palabras podrían haber transmitido. Sus labios apretados, su postura rígida y su mirada fija en Miró dejaron claro que no había tomado sus palabras como una simple broma. Aunque la presentadora optó por no continuar la discusión en ese momento, su lenguaje corporal reflejaba un malestar evidente que resonaba en todo el estudio. A pesar de su decisión de no responder, quedó claro para todos que Griso consideraba el comentario fuera de lugar y potencialmente ofensivo. La dinámica en el plató cambió drásticamente tras este intercambio. Lo que había comenzado como un análisis sobre la rivalidad política entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, con aportaciones de los distintos colaboradores, se transformó en un espacio cargado de tensión emocional, donde las relaciones personales y las dinámicas humanas eclipsaron el tema central del debate. Los demás colaboradores, que hasta ese momento habían participado activamente en la discusión, adoptaron una actitud de prudencia extrema, evitando cualquier intervención que pudiera interpretarse como tomar partido en el conflicto entre Griso y Miró. Incluso aquellos que solían ser más expresivos y espontáneos en sus intervenciones permanecieron en silencio, dejando que la situación se desarrollara sin su participación. El ambiente de incomodidad era palpable, no solo para quienes estaban presentes en el plató, sino también para los espectadores que seguían el programa desde sus casas.
Las cámaras, que continuaron grabando a los protagonistas del intercambio, captaron cada detalle de sus expresiones y posturas, amplificando la tensión que se sentía en el estudio. En redes sociales, los espectadores comenzaron a reaccionar al instante, comentando lo que percibían como una escalada innecesaria en el tono del debate. Algunos usuarios se posicionaron del lado de Griso, argumentando que su profesionalismo y seriedad merecían respeto, mientras que otros defendieron a Miró, interpretando su comentario como un intento de desdramatizar la situación. A medida que la discusión se prolongaba, quedó claro que el conflicto entre Griso y Miró había tocado un nervio sensible no solo en el plató, sino también en el público. La conversación en redes sociales pronto se expandió más allá del incidente específico, abordando cuestiones más amplias sobre el respeto en el ámbito laboral, la igualdad de género en el trato profesional y las dinámicas de poder en los medios de comunicación. Muchos señalaron que la reacción de Griso era comprensible dado el contexto, especialmente considerando que las mujeres en posiciones de liderazgo a menudo enfrentan críticas desproporcionadas o comentarios que buscan minimizar su autoridad. Mientras tanto, en el plató, los intentos de retomar el debate original sobre Sánchez y Ayuso parecían cada vez más forzados. Aunque algunos colaboradores intentaron volver al tema central, el cambio en la atmósfera era evidente. Las intervenciones que siguieron fueron más cautelosas, con un tono moderado que contrastaba con la energía inicial del programa. Incluso los comentarios que normalmente habrían generado discusiones animadas fueron recibidos con respuestas más reservadas, como si todos estuvieran caminando sobre hielo fino, temerosos de provocar otro enfrentamiento. En un intento por aliviar la tensión, uno de los colaboradores trató de desviar la atención hacia un tema relacionado, pero la incomodidad en el plató persistía. Las miradas seguían centradas en Griso y Miró, quienes, aunque aparentemente seguían participando en el debate, lo hacían con una actitud más distante. Sus interacciones, aunque profesionales en apariencia, estaban marcadas por una frialdad que no pasó desapercibida para nadie. El impacto del incidente no se limitó al programa en sí. En los días posteriores, los medios de comunicación comenzaron a analizar lo sucedido, con titulares que destacaban el enfrentamiento entre Griso y Miró como el momento más polémico del programa. Algunos artículos se centraron en explorar las posibles tensiones previas entre ambos, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para debatir sobre la importancia del respeto y la empatía en los espacios mediáticos. El incidente también generó una ola de opiniones divididas entre los seguidores del programa, quienes debatieron en foros y redes sociales sobre las implicaciones del intercambio. Más allá de la controversia inmediata, el episodio dejó una marca duradera en la percepción pública del programa y de sus protagonistas. Para algunos, lo sucedido fue un recordatorio de que incluso los debates más estructurados y profesionales pueden estar influenciados por las emociones y las relaciones humanas. Para otros, fue una señal de que los medios de comunicación deben reflexionar sobre cómo manejar situaciones de conflicto en directo, especialmente cuando éstas tienen el potencial de desviar la atención de los temas importantes que se están discutiendo. En retrospectiva, el enfrentamiento entre Griso y Miró sirvió como un microcosmos de las complejidades de la interacción humana en entornos de alta presión. Aunque el programa eventualmente logró retomar cierta normalidad, el impacto del incidente continuó resonando, recordando a todos los involucrados, y a la audiencia, que el respeto mutuo y la comunicación efectiva son esenciales para mantener la integridad y la credibilidad en cualquier debate público. Este momento, aunque incómodo, se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar no solo las palabras que se eligen, sino también el tono y las intenciones que las acompañan, especialmente en un contexto tan visible como el de la televisión en directo.